comer eso, está horrible. ¿Pero quién te dio esa comida, mamá? En la cocina una anciana susurraba entre lágrimas, no quiero comer eso. Su nuera la obligaba a comer, pero de pronto, aparece su hijo millonario y lo que descubre cambiará su hogar para siempre. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El frío del piso de mármol penetraba los huesos cansados de doña Rosita, congelando no solo su piel sino también su espíritu quebrantado por los años. Se encontraba encogida en una esquina de la inmaculada cocina, tratando de hacerse pequeña para no ocupar espacio en aquella mansión que sentía tan ajena. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro y sacrificio, temblaban incontrolablemente sobre su regazo mientras intentaba contener las lágrimas que nublaban su vista. Frente a ella, como una ofensa silenciosa, reposaba un plato despostillado que contenía los restos de una comida que nadie más quiso probar. El silencio de la casa era opresivo, solamente roto por el zumbido del refrigerador que parecía burlarse de su hambre con su contenido fresco y prohibido. Aquel plato no contenía una cena digna para un ser humano, sino las sobras rancias de hace 2 días que despedían un olor agrio y penetrante. El arroz estaba batido y pegajoso, formando una masa grisácea junto a unos frijoles que habían comenzado a fermentar por el calor y el olvido. Un pedazo de pollo, tan seco que parecía piedra, completaba aquel cuadro de miseria que contrastaba violentamente con el lujo de la cocina moderna. Rosita miraba la comida con una mezcla de náuseas y necesidad, sabiendo que su estómago vacío no le permitiría rechazar el alimento por mucho más tiempo. Se preguntaba en silencio qué pecado había cometido para merecer tal castigo en el ocaso de su vida, justo bajo el techo que su hijo había construido. La figura imponente de Lorena apareció en el umbral de la puerta, proyectando una sombra alargada que cubrió por completo el cuerpo frágil de la anciana. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que Rosita había gastado en comida durante años, y su postura irradiaba una arrogancia incalculable. Cruzó los brazos sobre su pecho, observando a su suegra con la misma mirada de desdén que uno le dedicaría a un insecto molesto que se niega a irse. El perfume caro de Lorena inundó la cocina, mezclándose de manera grotesca con el olor a comida echada a perder, creando una atmósfera irrespirable. Su rostro, maquillado a la perfección, no mostraba ni un atisbo de compasión, sino una mueca de disgusto absoluto. Si tiene intención de comer, hágalo ahí mismo en el suelo, porque no quiero que ensucie mis sillas importadas con su ropa vieja, dijo Lorena con una voz afilada como un cuchillo recién forjado. Sus palabras resonaron en las paredes de azulejos, golpeando la dignidad de Rosita con más fuerza que cualquier golpe físico que pudiera haber recibido. Los perros comen en el suelo y, sinceramente, usted en esta casa no representa nada más que eso, una carga que tengo que alimentar, continuó la nuera sin piedad. Lorena dio un paso adelante, haciendo sonar sus tacones con autoridad, disfrutando visiblemente del poder absoluto que ejercía sobre la madre de su esposo. Rosita bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos fríos de aquella mujer que se había adueñado de la vida de su hijo y de su propia existencia. Con un esfuerzo sobrehumano, doña Rosita levantó levemente la vista, con los ojos anegados en un llanto que luchaba por no derramar frente a su verdugo. Por favor, Lorena, te lo suplico, esta comida tiene un olor muy fuerte, creo que está echada a perder, susurró con voz quebrada y temblorosa. No tengo hambre de esto, me va a hacer daño, solo pido un poco de pan o algo que no esté agrio, imploró tratando de apelar a una humanidad inexistente. Su cuerpo se estremeció al pronunciar esas palabras, temiendo la represalia que sabía que vendría por atreverse a cuestionar la generosidad de su nuera. La anciana sabía que su petición era inútil, pero el instinto de supervivencia la empujaba a intentar evitar la enfermedad que seguramente le causaría aquel plato. Lorena soltó una carcajada estridente y sarcástica que heló aún más el ambiente de la cocina, resonando como un eco maligno en los oídos de Rosita. ¿De verdad se atreve a quejarse después de todo lo que hago por usted?, preguntó con una falsa incredulidad, abriendo los ojos desmesuradamente.
Debería estar besando el suelo que piso por darle un techo y comida, en lugar de estar pudriéndose en ese pueblo miserable de donde salió. Si fuera por usted sola, ya estaría muerta de hambre o pidiendo limosna en alguna esquina, así que no me venga con exigencias de reina. Usted se comerá eso y agradecerá cada bocado, porque es lo único que hay para estorbos como usted en mi cocina, sentenció con crueldad. Rosita agachó la cabeza inmediatamente, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por su cuello a pesar del frío del piso de mármol. Prefería 1000 veces el silencio y la sumisión antes que provocar una pelea que pudiera llegar a oídos de su amado hijo Mauricio. Su corazón le dolía más que su estómago vacío, una punzada constante de tristeza al ver en que se había convertido su vida en esa mansión. Mauricio trabajaba día y noche para darles esta vida de lujos, y ella no quería ser la causante de que su matrimonio tuviera problemas o discusiones. Por amor a él, Rosita estaba dispuesta a tragar no solo la comida podrida, sino también su propio orgullo y dignidad, convirtiéndose en una sombra. Lorena, impaciente por la lentitud de la anciana, se inclinó bruscamente y empujó el plato con el pie, acercándolo aún más a la cara de Rosita. Ándele. Trague eso de una buena vez que no tengo todo el día para vigilarla. Ordenó con un tono que no admitía réplica alguna. Si no se lo termina ahora mismo, le juro que no volverá a probar bocado hasta pasado mañana, y será usted quien le explique a Mauricio por qué está tan flaca. La amenaza flotó en el aire, pesada y real, obligando a Rosita a moverse a pesar de la repulsión que sentía por el contenido del plato. Con dedos que parecían ramas secas y quebradizas, la anciana buscó la cuchara, sintiendo el metal frío como una extensión de su propia miseria. Doña Rosita tomó la cuchara con dificultad, pues el temblor en sus manos se había intensificado debido al estrés y al miedo que le provocaba su nuera. Llevó un bocado pequeño, casi minúsculo, hacia su boca, cerrando los ojos para no ver lo que estaba a punto de ingerir. El sabor agrio invadió su paladar de inmediato, una mezcla de acidez y descomposición que provocó un espasmo violento en su garganta. Tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no vomitar ahí mismo, sabiendo que eso solo desataría aún más la furia de Lorena. Tragó con dolor, sintiendo como el bolo alimenticio bajaba raspando su esófago, mientras una lágrima solitaria escapaba y rodaba por el surco de sus arrugas. Lorena, satisfecha con la obediencia forzada, sacó su teléfono celular de última generación y comenzó a revisar sus redes sociales con total indiferencia. Eso es, muy buena niña, continúe comiendo que no se va a levantar de ahí hasta que el plato brille de limpio, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Mire nada más, mis amigas están en París, y yo aquí perdiendo el tiempo cuidando ancianas inútiles, murmuró para sí misma con desprecio. La indiferencia de Lorena era quizás más dolorosa que sus gritos. Para ella, el sufrimiento de Rosita era menos importante que una foto en Instagram. Mientras deslizaba su dedo por la pantalla, ignoraba deliberadamente las arcadas silenciosas que su suegra reprimía con cada cucharada obligada. La anciana tragaba en silencio, cada cucharada se sentía más pesada y dolorosa que la anterior, como si estuviera ingiriendo piedras en lugar de arroz. Dentro de ella crecía un nudo que no era solo físico, sino emocional, una maraña de tristeza y desesperanza que la asfixiaba lentamente. No era solo el hambre lo que la atormentaba, era la humillación absoluta, la certeza devastadora de haberse convertido en un estorbo en su propia familia. Recordaba los días en que ella cocinaba con amor para Mauricio, y ahora, en la casa de él, era tratada peor que un animal callejero. La injusticia de la situación le quemaba el pecho, pero el amor incondicional por su hijo la mantenía atada a ese suelo frío y a ese silencio cómplice. De pronto, el sonido metálico de la cerradura de la puerta principal girando resonó a través del largo pasillo que conectaba con la cocina. El ruido de unas llaves tintineando y unos pasos firmes sobre la madera anunciaron la llegada de alguien que no se esperaba a esa hora. Mauricio había llegado a casa mucho antes de lo habitual, rompiendo la rutina que Lorena tenía tan perfectamente calculada para sus torturas. Mamá. Lorena.
¿Hay alguien en casa?, llamó la voz grave y cansada de Mauricio desde la entrada, buscando la calidez de su hogar. El sonido de su voz fue como un rayo que cayó en la cocina, cambiando instantáneamente la atmósfera de opresión a una de pánico repentino. Lorena reaccionó con la velocidad de una serpiente que se siente amenazada, guardando su celular en el bolsillo de su vestido en una fracción de segundo. Su rostro, antes contorsionado por el desprecio y la arrogancia, se transformó milagrosamente en una máscara de dulzura y preocupación fingida. Se giró hacia la puerta de la cocina, alisándose el vestido y acomodándose el cabello, preparándose para su mejor actuación frente a su esposo. «Amor. ¡Qué sorpresa tan maravillosa tenerte aquí!», exclamó con una voz melosa que goteaba falsedad por cada sílaba. «Llegaste muy temprano hoy, no te esperábamos tan pronto, qué alegría verte», dijo mientras caminaba apresuradamente para interceptarlo antes de que entrara. Rosita, por su parte, intentó levantarse apresuradamente, pero sus piernas entumecidas por el frío del suelo no le respondían con la rapidez necesaria. El pánico se apoderó de ella, no quería que su hijo la viera en esa situación degradante, tirada en el suelo con un plato de basura. Con manos temblorosas, intentó esconder el plato detrás de su espalda, manchándose un poco el vestido viejo en el proceso, pero no le importó. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, el miedo a causar un conflicto era mayor que su propio sufrimiento. Logró ponerse de pie justo cuando la figura de Mauricio apareció en el marco de la puerta de la cocina, mirándolas a ambas con curiosidad. Mauricio se detuvo en seco, observando la escena con una ceja levantada, percibiendo una tensión extraña en el aire que no lograba descifrar. Sus ojos viajaron de la sonrisa perfecta de su esposa al rostro pálido y asustado de su madre, notando algo fuera de lugar. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta tensión?», preguntó Mauricio, avanzando unos pasos hacia el centro de la cocina, buscando respuestas. Su mirada se posó brevemente en las manos de su madre que ocultaban algo tras su espalda, y luego en los ojos brillantes de Lorena. Aunque el ambiente estaba cargado, el cansancio del trabajo nublaba su juicio, impidiéndole ver la crueldad que acababa de ocurrir segundos antes. Lorena fue mucho más rápida en contestar, interceptando cualquier intento de explicación con su voz suave y manipuladora, experta en el engaño. «Nada, mi amor, tu mamá estaba comiendo un bocadillo aquí tranquila, nada de qué preocuparse», dijo acercándose a él para darle un beso. «Le preparé una comida deliciosa, pero ya sabes cómo es ella, insiste en decir que no le gusta y se pone sus moños. A veces es tan terca que me desespera, pero yo le tengo una paciencia de santa porque sé que es tu madre y la queremos. Estaba a punto de servirle otra cosa cuando llegaste, ¿verdad, doña Rosita?», dijo lanzando una mirada advertencia a la anciana. Doña Rosita sintió la presión de la mirada de su nuera, una advertencia silenciosa que le helaba la sangre más que el suelo de mármol. Forzó una sonrisa débil y triste, tratando de confirmar la mentira para proteger la paz mental de su hijo que se veía agotado. «Es cierto, hijo, no tengo mucha hambre hoy, Lorena me estaba atendiendo», mintió con la voz apenas audible, bajando la mirada al suelo. «Solo estaba, descansando un poco aquí, ya me iba a mi cuarto», añadió, sintiendo como la falsedad le dejaba un sabor amargo en la boca. Mauricio la miró con desconfianza, notando el temblor en sus labios y la tristeza profunda que emanaba de sus ojos cansados. Los ojos mareados de su madre contaban una historia completamente distinta a la que sus labios acababan de pronunciar para calmarlo. Mauricio sintió una punzada de preocupación, pero su mente racional, acostumbrada a los negocios, buscó la explicación más lógica y menos dolorosa. «Bueno, si ustedes dicen», murmuró no muy convencido, aflojándose la corbata como si el aire de la habitación fuera demasiado denso. «Estoy muy cansado después de un largo día de reuniones, así que vamos a comer todos juntos en la mesa como una familia». Decidió no profundizar en ese momento, postergando la duda para más tarde, sin saber que estaba cenando con el enemigo. Lorena sonrió triunfante, sabiendo que había esquivado una bala una vez más gracias a la sumisión incondicional de su suegra. «Claro que sí, mi vida»,
ve a lavarte las manos que yo sirvo la mesa en un minuto, dijo empujándolo suavemente hacia el pasillo. Mientras Mauricio salía de la cocina, Lorena se volvió hacia Rosita y su rostro recuperó instantáneamente la expresión de odio puro. Ni se le ocurra abrir la boca en la mesa, vieja inútil, o se va a arrepentir, susurró con veneno antes de comenzar a servir. Rosita asintió levemente, guardando su dolor en el bolsillo de su delantal, preparándose para otra velada de silencio y fingimiento. La mesa del comedor estaba puesta con una elegancia que rayaba en lo obsesivo, con cubiertos de plata y copas de cristal brillante. Lorena se movía alrededor de Mauricio como una geisa servicial, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para su esposo proveedor. Sirvió en el plato de Mauricio un corte de carne jugoso y humeante, acompañado de una ensalada fresca con aderezo importado y vegetales vibrantes. El aroma de la comida recién hecha llenaba el comedor, contrastando dolorosamente con el olor rancio que aún persistía en la memoria de Rosita. Todo en la mesa gritaba perfección y cuidado, una puesta en escena diseñada meticulosamente para cegar a Mauricio ante la realidad doméstica. El plato de la suegra, sin embargo, permaneció olvidado en un rincón de la mesa, sirviéndosele apenas una porción ridícula de guarnición fría. Lorena colocó el plato frente a Rosita con un movimiento brusco que hizo tintinear los cubiertos, asegurándose de que Mauricio no lo notara. La carne que le sirvió a Rosita era un trozo pequeño y lleno de nervios, claramente separado de la pieza principal que disfrutaba su hijo. A pesar de estar sentados en la misma mesa, la diferencia entre los menús era un abismo que separaba la dignidad de la humillación. Rosita miró su comida sin apetito, sintiendo que cada bocado sería una traición a sí misma, pero comió por miedo. Mauricio notó la diferencia en los platos por un breve instante, una sombra de incomodidad cruzó su rostro mientras cortaba su carne suave. Miró el plato de su madre y luego el suyo, sintiendo una punzada de culpa que no supo identificar del todo en ese momento. ¿No quieres más carne, mamá?, preguntó, intentando pasarle una parte de su porción con un gesto de generosidad instintiva. Lorena intervino rápidamente, colocando una mano suave sobre el brazo de Mauricio y sonriendo con una dulzura empalagosa y estudiada. No, amor, el doctor dijo que demasiada proteína le cae pesado por la noche, es por su salud, ¿recuerdas?, mintió con fluidez. Durante la comida reinó un silencio pesado, denso como la niebla, que ni siquiera el tintineo de los cubiertos lograba disipar del todo. Mauricio intentó hablar de sus negocios, mencionando contratos y reuniones importantes, buscando la aprobación y el interés de las mujeres de su vida. Rosita respondía con monosílabos, sí, hijo, qué bueno, hijo, incapaz de formar oraciones completas mientras el miedo le cerraba la garganta. Su mente no estaba en los negocios de Mauricio, sino en el dolor de su estómago y en la mirada vigilante de Lorena. Se sentía como una intrusa en esa mesa, un fantasma del pasado que estorbaba en el presente brillante y exitoso de su hijo. Lorena, por el contrario, llenaba el aire con comentarios incesantes y superficiales sobre eventos sociales, compras y conocidos influyentes de la ciudad. Hablaba con entusiasmo sobre la gala benéfica del próximo fin de semana y sobre el vestido nuevo que necesitaba comprar urgentemente. Su verborrea actuaba como una cortina de humo, desviando cualquier intento de conversación profunda que pudiera revelar las grietas en el hogar. Se reía de sus propios chistes y buscaba constantemente la mirada de Mauricio, reclamando su atención total como un derecho adquirido. Para ella, la cena no era un momento familiar, sino una oportunidad para reafirmar su estatus y control sobre la narrativa doméstica. Mauricio volvió a mirar a su madre entre bocado y bocado, observando las nuevas arrugas que parecían haberse profundizado en su rostro en las últimas semanas. Había algo mal en sus ojos, una tristeza opaca que no recordaba haber visto antes, incluso en los momentos más difíciles de su infancia. ¿Estás bien, mamá? Te noto muy callada hoy, insistió, dejando los cubiertos sobre la mesa y buscando conectar con ella. Rosita levantó la vista, y por un segundo, estuvo a punto de soltarlo todo, de gritar su miseria y pedir ayuda.
Pero al cruzar la mirada con los ojos de hielo de Lorena al otro lado de la mesa, el valor se le escapó. Solo estoy un poco cansada, hijo, los años no pasan en balde, respondió Rosita con una voz que apenas era un susurro. No te preocupes por mí, disfruta tu cena que está muy rica, añadió, elogiando la comida que apenas podía tragar. Mauricio asintió, aunque la respuesta no lo dejó satisfecho del todo, sentía que había un muro invisible entre ellos. Lorena aprovechó el momento para cambiar de tema radicalmente. Por cierto, amor, necesitamos cambiar las cortinas de la sala, las actuales ya pasaron de moda, dijo trivializando el ambiente. La cena continuó con esa dinámica dolorosa, donde dos personas actuaban y una sufría en silencio bajo la luz del candelabro. Mauricio, sumergido en su mundo de éxito y proveeduría, quería creer que todo estaba bien, que su madre vivía como una reina. Lorena alimentaba esa fantasía con maestría, creando una ilusión de armonía doméstica que se sostenía con alfileres y mentiras. Rosita era la pieza que no encajaba, el recordatorio viviente de una verdad incómoda que se barría bajo la alfombra persa. Al terminar, Lorena se levantó rápidamente. Yo recojo, ustedes descansen, dijo, queriendo separar a madre e hijo lo antes posible. Mauricio se retiró a su despacho para hacer unas últimas llamadas, dejando a las dos mujeres solas por un momento en el comedor. En cuanto la puerta del despacho se cerró, la sonrisa de Lorena se desvaneció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una mueca de asco. Lleve su plato a la cocina y lávelo bien, no quiero que la servidumbre tenga que tocar sus babas mañana, susurró con odio. Rosita se levantó obedientemente, tomando su plato con manos temblorosas, sintiéndose humillada una vez más en su propia casa. Caminó hacia la cocina, arrastrando los pies, mientras Lorena se servía una copa de vino caro para celebrar otra victoria. En la cocina, Rosita lavó su plato con agua fría, cuidando de no hacer ruido para no molestar a nadie en la casa. Miró por la ventana hacia el jardín oscuro, sintiéndose tan sola como la luna que apenas se asomaba entre las nubes negras. Se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar aquella vida, cuánto tiempo más resistiría su cuerpo y su mente el maltrato constante. Pensó en ir al despacho de Mauricio, entrar y contarle todo, romper el silencio que la estaba matando lentamente por dentro. Pero la imagen de la decepción en el rostro de su hijo y el miedo a que Lorena la echara definitivamente la detuvieron. Secó el plato y lo guardó en su lugar, dejando la cocina impecable tal como exigía su nuera tirana. Antes de salir, tomó un vaso de agua del grifo, pues no se atrevía a tomar una botella del refrigerador por miedo a ser reprendida. Bebió el agua tibia con avidez, tratando de llenar el vacío que la cena miserable no había podido saciar en su estómago. Suspiró profundamente, un sonido que cargaba con todo el peso de su existencia, y se dirigió hacia las escaleras de servicio. Subió lentamente, escalón por escalón, sintiendo que cada paso la alejaba más de la dignidad y la acercaba a su prisión nocturna. Al pasar por el despacho de Mauricio, escuchó su voz grave riendo al teléfono, probablemente cerrando algún trato importante o hablando con un socio. Se detuvo un momento, apoyando la mano en la pared, deseando tener la fuerza para cruzar esa puerta y abrazarlo como cuando era niño. Buenas noches, mi niño, susurró al aire, sabiendo que él no podía escucharla a través de la madera maciza de la puerta. Continuó su camino hacia su habitación, ubicada en la parte trasera de la casa, lejos de la habitación principal y de los lujos. Lorena la observaba desde la sala, con la copa de vino en la mano, vigilando cada movimiento como un carcelero implacable. Esa noche, Rosita se encerró en su cuarto, un espacio pequeño y austero que contrastaba con el resto de la mansión decorada. Se sentó en la orilla de la cama individual, sintiendo como el colchón viejo se hundía bajo su peso pluma. Respiró hondo, tratando de calmar las palpitaciones que le provocaba la ansiedad constante de vivir bajo amenaza en su propio hogar. El estómago aún se le revolvía por el sabor amargo de la comida y de la situación, una mezcla tóxica de indigestión y tristeza. Pero no era solo el cuerpo lo que sufría, era el alma, herida por cada palabra de desprecio que había recibido ese día.
Abrió la gaveta de la cómoda de madera barata que Mauricio tenía en su antigua habitación de soltero y que ahora era suya. Allí guardaba dobladas con cuidado extremo sus ropas más viejas, reliquias de una vida pasada de pobreza pero de libertad. Acarició una falda desteñida, una blusa remendada incontables veces y un abrigo gastado que había usado por décadas para protegerse del frío. Podría pedirle a su hijo ropa nueva, sabía que Mauricio se la compraría sin dudarlo, llenándole el armario de vestidos finos. Pero no quería, su orgullo y su miedo a parecer una carga interesada le impedían pedir incluso lo más básico. Mientras tanto, en la recámara principal, Lorena desfilaba con un camisón de seda pura frente al espejo de cuerpo entero. Se probaba perfumes caros, rociando una nube de fragancia exclusiva sobre su cuello y muñecas, admirando su propio reflejo. Sonrió satisfecha con lo que veía, una mujer joven, bella y poderosa que tenía todo bajo control en su pequeño reino. Para ella todo era apariencia, el mundo debía verla como una mujer perfecta, esposa ejemplar y dueña indiscutible de una casa elegante. La existencia de Rosita era solo una mancha molesta en su cuadro perfecto, una mancha que estaba decidida a borrar poco a poco. Pero apenas Mauricio entraba en la habitación, Lorena cambiaba su postura, volviéndose suave y complaciente, la esposa ideal. ¿Todo bien con el trabajo, mi amor?, preguntaba mientras le daba un masaje en los hombros tensos. Mauricio se relajaba bajo su toque, completamente ajeno a la víbora que tenía en su cama y al sufrimiento de su madre. Sí, solo mucho estrés, pero me preocupa mamá, la veo muy apagada, confesó Mauricio, cerrando los ojos. Lorena besó su frente, ya te dije, es la edad, se ponen melancólicos, pero aquí la cuidamos bien, no pienses en eso. Mauricio se durmió esa noche con la conciencia tranquila, arrullado por las mentiras dulces de su esposa manipuladora. Rosita, en cambio, permaneció despierta mirando el techo, rezando un rosita con sus dedos nudosos, pidiendo fuerza para un día más. Las lágrimas silenciosas mojaron su almohada, el único testigo mudo de su dolor nocturno y de su soledad abrumadora. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una jaula de oro donde ella era el pájaro mudo. Y así, bajo el mismo techo, dormían el verdugo, la víctima y el juez ciego, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por la pequeña ventana del cuarto de Rosita, anunciando otro día de calvario. Lorena, siempre madrugadora para mantener su control, dejó sobre la mesa de la cocina un desayuno denigrante para su suegra. Era un pedazo de pan tan duro que podría usarse como piedra, acompañado de una taza de café recalentado y aguado de la noche anterior. Para Mauricio, en cambio, la mesa era un festín de colores y aromas, huevos frescos, jugo natural exprimido al momento y frutas cortadas. La disparidad era tan evidente que solo un ciego o alguien muy distraído podría ignorarla, y Mauricio solía ser lo segundo por las mañanas. Doña Rosita, aproveche, que el pan está muy bueno, dijo Lorena con una ironía disfrazada de amabilidad mientras la anciana entraba. Rosita miró el pan endurecido, sintiendo un nudo en la garganta, pero tragó saliva y decidió no protestar para mantener la paz. Se sentó en la esquina de la mesa, lejos de la cabecera donde Mauricio leía el periódico concentrado en las noticias financieras. Gracias, hija, murmuró Rosita con voz baja, tomando el pan con sus manos temblorosas e intentando mojarlo en el café para ablandarlo. Lorena sonrió con sarcasmo desde la estufa, no hay de qué, es lo que hay, y hay que agradecer. Mauricio, leyendo el periódico y tomando su café gourmet, no notó la enorme diferencia entre los platos que tenía frente a sus narices. Estaba sumergido en contratos, números y las fluctuaciones del mercado, convencido de que en casa todo marchaba sobre ruedas gracias a su esposa. Buenos días, mamá, ¿dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista del papel, cumpliendo con el protocolo matutino. Sí, hijo, muy bien, respondió ella automáticamente, escondiendo el pan duro detrás de su taza para que él no viera su estado. La ceguera de Mauricio no era por maldad, sino por una confianza ciega en la mujer que había elegido como compañera de vida.
Esa tarde, cuando Mauricio ya se había ido a la oficina, Rosita salió al patio trasero a cumplir con las tareas que Lorena le imponía. Tenía que recoger la ropa del tendedero, una tarea que debería hacer la empleada doméstica, pero que Lorena delegaba en ella para humillarla. El sol caía fuerte y a plomo sobre sus hombros delgados, quemando su piel frágil a través de la tela gastada de su vestido. Mientras doblaba sábanas grandes y pesadas, sus brazos dolían por el esfuerzo, pero continuaba sin detenerse por miedo a ser vista holgazaneando. Desde la ventana abierta de la sala, escuchó la voz de Lorena hablando por teléfono, riendo a carcajadas con alguna de sus amigas de la alta sociedad. «Claro que no voy a llevar a esa vieja a ningún evento, estás loca», decía Lorena con tono de burla cruel. «Ya te imaginas la vergüenza que pasaría, con esa ropa ridícula y su acento de rancho, me muero de pena ajena solo de pensarlo». Las palabras golpearon a Rosita más fuerte que el sol, haciéndola detenerse en seco con una sábana a medio doblar entre las manos. Las piernas le flaquearon y tuvo que sostenerse del poste del tendedero para no caer al pasto por el impacto emocional. Apretó la tela limpia contra su pecho, como si buscara consuelo en la suavidad del algodón, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. Regresó al cuarto de servicio sin decir palabra, caminando despacio para no hacer ruido, llevando el peso de la humillación en su espalda. Una vez más eligió el silencio como su escudo y su prisión, incapaz de defenderse de los ataques verbales de su nuera. Se sentó en su cama y sacó de debajo de la almohada su tesoro más preciado, una foto vieja en blanco y negro de Mauricio cuando era niño. En la foto, él sonreía sin dientes, abrazado a ella, en tiempos donde eran pobres pero inmensamente felices y unidos. Recordaba las noches interminables en que lavaba ropa ajena hasta que sus manos sangraban para poder comprarle los libros de la escuela. Recordaba cuando vendía tamales en la plaza bajo la lluvia y el frío, guardando cada centavo para asegurar el futuro universitario de su hijo. Se había desvelado cosiendo vestidos para vecinas, perdiendo la vista poco a poco, todo para que Mauricio nunca sintiera la falta de un padre. Había soportado hambre, frío y soledad por él, sacrificando su juventud y su salud para construir los cimientos de su éxito actual. Y ahora, en la casa que él había construido sobre esos cimientos de sacrificio, ella vivía como una extraña indeseada y despreciada. En el fondo de su corazón herido, Rosita aún confiaba ciegamente en que Mauricio era un hombre bueno y justo. Estaba convencida de que si él supiera toda la verdad, jamás permitiría que su esposa la tratara de esa manera tan cruel. Pero el miedo a ser un estorbo, a ser la causa de su divorcio o de su infelicidad, pesaba más que su propio bienestar. Así que se callaba, tragaba las lágrimas saladas, tragaba las humillaciones diarias e incluso la comida echada a perder. Todo con tal de no provocar problemas, de ser invisible, de no ser la piedra en el zapato de la vida perfecta de su hijo. Los días pasaban lentos y dolorosos, y el cuerpo de Rosita ya no podía ocultar el desgaste físico y emocional que sufría. La ropa, que ya era vieja, le quedaba cada vez más floja por la alarmante pérdida de peso debida a la mala alimentación. Las ojeras profundas y oscuras delataban las noches sin dormir, marcando su rostro como mapas de tristeza y preocupación constante. Aún así, mantenía una sonrisa discreta y forzada cada vez que su hijo llegaba a casa por las noches. Se maquillaba un poco las mejillas con un labial viejo para parecer más saludable y que él no notara su deterioro progresivo. Una mañana, Lorena la encontró sentada en la mesa de la cocina intentando remendar un trapo viejo con aguja e hilo. «¿Para qué pierde el tiempo con eso?», dijo burlona, arrebatándole el trapo de las manos y tirándolo al suelo con desprecio. «Es mejor tirarlo y comprar otro nuevo, no sea ridícula, aquí no necesitamos remiendos de pobre». Rosita bajó la mirada, recogiendo el trapo con dignidad silenciosa. «Me gusta aprovechar lo que hay, Lorena, no quiero gastar de más cuando las cosas todavía sirven», respondió suavemente. Lorena rodó los ojos con exasperación, típico de gente pobre, siempre con sus ridiculeces y miserias, nunca cambiará. Las palabras la hirieron profundamente, recordándole su origen humilde como si fuera un defecto imperdonable,
pero Rosita guardó silencio como siempre. Sabía que contestar solo traería más gritos y castigos, y no tenía fuerzas para enfrentar la ira de Lorena. Se levantó y se fue a su cuarto, guardando el trapo y la aguja, sintiéndose más pequeña que nunca en esa casa inmensa. Miró por la ventana, viendo a los jardineros cuidar las rosas, y pensó que incluso las plantas recibían más amor y cuidado que ella. La soledad se sentía como una compañera constante, una sombra que la seguía a todas partes dentro de esas paredes de lujo. Esa tarde, Mauricio llamó para decir que llegaría tarde por una reunión imprevista, dejando a Rosita a merced de Lorena por más horas. La noticia cayó como una losa sobre la anciana, que esperaba la llegada de su hijo como el único momento de luz en su día. Lorena sonrió al colgar el teléfono, sabiendo que tenía vía libre para seguir con su tiranía sin testigos incómodos. Hoy cenará en su cuarto, no quiero verla rondando por la sala cuando lleguen mis visitas, ordenó tajante. Rosita sintió y se retiró, aceptando su confinamiento como quien acepta una sentencia injusta pero inevitable. Desde su encierro, escuchaba las risas y la música que venían de la sala, donde Lorena entretenía a sus amistades con lujos y falsedades. Se sentía como una prisionera en una torre de marfil, olvidada por el mundo y por su propia sangre. Abrazó la foto de Mauricio contra su pecho, cerrando los ojos e imaginando que él estaba allí, defendiéndola y cuidándola. Resiste, Rosita, resiste por él, se repetía a sí misma como un mantra para no dejarse caer en la desesperación total. Pero cada día que pasaba, esa resistencia se hacía más delgada, como un hilo a punto de romperse bajo demasiada tensión. Al mediodía siguiente, el sol brillaba con una intensidad cruel, iluminando cada rincón de la cocina donde se desarrollaba el drama diario. Lorena dejó frente a Rosita un plato que contenía arroz duro como piedras y una carne tan reseca que parecía suela de zapato. Eran, sin duda, restos de hace 2 días que habían sido recalentados múltiples veces hasta perder cualquier valor nutricional. Para sí misma, Lorena se preparó una ensalada fresca con aguacate, nueces y pollo asado jugoso, acompañándolo con un té helado. Coma, doña Rosita, ordenó con frialdad mientras se sentaba a disfrutar de su propio banquete saludable frente a la anciana. Cada día está más flaca y huesuda, parece un esqueleto viviente, comentó Lorena con desdén mientras masticaba su ensalada. No quiero que le dé problemas a mi marido con sus enfermedades, así que aliméntese y deje de dar lástima. La anciana tomó el tenedor con manos que temblaban visiblemente, sintiendo el peso del metal como si fuera plomo. Apenas pudo masticar el primer bocado, la carne estaba tan dura que le lastimaba las encías sensibles. El sabor amargo y rancio le provocó un acceso de tos repentino que sacudió su cuerpo frágil. Llevó la mano al pecho sintiendo un dolor punzante, una presión que le cortaba la respiración por unos segundos aterradores. ¿Se siente mal?, preguntó Lorena con tono irónico, sin dejar de comer ni levantarse para ayudarla. Si quiere llamo a la ambulancia ahora mismo y le cuento a Mauricio que usted solo da problemas y sustos. Rosita respiró profundo, esforzándose por calmarse, sabiendo que la amenaza de Lorena era real y peligrosa. No, ya pasará, es solo que se me fue por otro lado, mintió para evitar el escándalo y la posible institucionalización. Lorena sonrió satisfecha, así está mejor, no sea dramática que no le queda. Por la tarde, bajo el sol abrasador, Rosita salió al patio nuevamente a tender otra tanda de ropa pesada. El sol abrasaba quemando su piel fina, y el calor sofocante hacía que el aire se sintiera denso y difícil de respirar. Las piernas le temblaban por la debilidad acumulada de días de mala alimentación y estrés constante. El sudor corría por su rostro pálido, mezclándose con las lágrimas silenciosas que no podía contener. De pronto, todo a su alrededor se volvió oscuro, los sonidos del jardín se apagaron y el mundo giró violentamente. Su cuerpo, agotado y sin reservas de energía, no resistió más el esfuerzo bajo el calor extremo. Cayó sobre el pasto perfectamente cortado, desplomándose como un muñeco de trapo roto. Quedó inconsciente bajo el sol, vulnerable y sola en el vasto jardín de la mansión.
Pasaron unos minutos angustiosos donde solo el zumbido de los insectos acompañaba su figura inmóvil. La trabajadora doméstica, una chica joven llamada Susana que acababa de llegar para su turno, la vio desde la ventana y corrió hacia ella. Doña Rosita, gritó con pánico, arrodillándose junto a la anciana y levantándola con dificultad. «Vamos adentro, por Dios, está ardiendo en fiebre». La cargó medio arrastrando hasta la sala, recostándola en el sofá de cuero blanco, sin importarle si Lorena se enojaba. La abanicó con un trapo húmedo y le puso un poco de alcohol en las muñecas para reanimarla. Poco a poco, Rosita abrió los ojos, desorientada y asustada, encontrándose con el rostro preocupado de Susana. «No, no llames a Mauricio», fue lo primero que susurró con voz débil, agarrando la mano de la muchacha. «Tiene tanto trabajo, no quiero preocuparlo con mis tonterías, por favor prométemelo». La muchacha se mordió los labios, nerviosa, debatiéndose entre su deber moral y el miedo a perder su empleo. Sabía que algo grave pasaba en esa casa, veía los tratos, pero también temía las represalias de la señora Lorena. «Pero doña Rosita, usted se desmayó, necesita un médico», insistió Susana en voz baja, mirando hacia la escalera con temor. «Estoy bien, hija, solo fue el calor y que no he comido bien», dijo Rosita intentando incorporarse. En ese momento, escucharon los pasos de Lorena bajando las escaleras, y ambas se congelaron. Susana ayudó rápidamente a Rosita a sentarse bien y se puso a limpiar una mesa cercana, fingiendo normalidad. Lorena entró, vio a Rosita pálida en el sofá y frunció el ceño con disgusto evidente. Esa noche, Mauricio llegó agotado de la oficina, arrastrando el cansancio de una jornada interminable. Encontró a su madre sentada en la poltrona, más pálida de lo normal y con la mirada perdida en el vacío. «¿Está bien, mamá?», preguntó con preocupación genuina, acercándose para tocarle la frente. Ella sonrió débilmente, apartando su mano suavemente. «Sí, hijo, solo fue el calor del día, ya sabes que a veces me baja la presión». Desde el otro lado de la sala, Lorena intervino con su habitual tono de superioridad disfrazado de consejo. «Ya le dije, Mauricio, su mamá debería descansar más y dejar de inventarse tareas», dijo mientras hojeaba una revista. «Se inventa cosas que hacer en el jardín bajo el sol y luego se siente mal, es muy obstinada». Él suspiró confiando una vez más en la versión de su esposa, pensando que su madre simplemente era terca. Besó la frente de su madre y subió al cuarto para darse una ducha, dejando a las dos mujeres solas nuevamente. Cuando la puerta de arriba se cerró, Lorena se acercó a la anciana como una depredadora acechando a su presa herida. «¿Lo ve? Si Mauricio descubre que anda desmayándose por los rincones, va a pensar que no puede cuidarse sola». Su voz era un susurro amenazante al oído de Rosita. «Va a pensar que necesita cuidados profesionales y terminará en un asilo más rápido de lo que imagina». El corazón de Rosita se encogió ante la mención del asilo, el lugar donde mueren los olvidados. Las lágrimas le corrieron silenciosas por las mejillas, sintiéndose atrapada en un callejón sin salida. En el cuarto de arriba, Mauricio no sabía nada, pensaba que todo estaba bajo control y que su madre estaba protegida. Pero con cada día que pasaba, su madre se volvía más frágil y la crueldad de Lorena más evidente y descarada. Aquella noche, Rosita se acostó en su cama sencilla, abrazó la foto antigua y rezó pidiendo un milagro. No sabía hasta cuándo aguantaría su cuerpo, pero su espíritu se negaba a rendirse por completo. Mauricio, mientras tanto, daba vueltas en la cama, sintiendo una inquietud inexplicable que no lo dejaba dormir. La palidez de su madre se le había quedado grabada en la mente, contradiciendo las palabras tranquilizadoras de Lorena. «¿De verdad está todo bien?», se preguntó en la oscuridad, mirando el techo. Algo en el ambiente de la casa había cambiado, una vibración sutil pero perturbadora. Esa noche, la semilla de la duda fue plantada en su subconsciente, lista para germinar. El domingo amaneció tranquilo en la mansión, con un cielo gris que prometía lluvia más tarde. Mauricio se levantó temprano, antes que Lorena,
decidido a desayunar con su madre y pasar tiempo de calidad con ella. Bajó las escaleras sin hacer ruido, esperando sorprenderla y verla sonreír genuinamente. Al entrar en la cocina, la encontró sola, de espaldas, calentando una ollita pequeña en la estufa. «Mamá, ¿qué hace levantada tan temprano?», preguntó sonriendo mientras entraba con paso ligero. Rosita se sobresaltó violentamente, casi tirando la cuchara que tenía en la mano. Escondió la olla detrás de su espalda con un movimiento torpe y rápido, como una niña atrapada haciendo una travesura. «Nada, hijo, solo estaba calentando un poquito de comida para mí», dijo con voz temblorosa, sin mirarlo a los ojos. Mauricio frunció el ceño, extrañado por su reacción nerviosa y defensiva. Se acercó al refrigerador y lo abrió, viendo charolas con comida fresca, quesos, jamones y frutas preparadas el día anterior. Lorena siempre presumía de tener todo organizado y la nevera llena, entonces, ¿por qué su madre cocinaba sobras? ¿Y por qué está comiendo eso, mamá? «Aquí hay comida nueva y deliciosa», preguntó señalando el interior iluminado del refrigerador. Rosita evitó su mirada, fijando sus ojos en sus propias zapatillas gastadas. «Es que no quiero desperdiciar, hijo, ya sabes que no me gusta tirar comida», respondió con una excusa pobre. Él apretó los labios, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Nunca le gustó verla conformarse con tan poco, especialmente ahora que él podía darle todo lo que ella quisiera. Pero antes de que pudiera insistir o investigar qué había en la olla, Lorena entró en la cocina como un torbellino. Con una bata de seda color champán y el cabello impecable, fingió sorpresa al verlos despiertos. «Amor. ¡Qué temprano! Yo iba a bajar ahora mismo a preparar el desayuno para todos nosotros», exclamó acercándose para besarlo. Mauricio señaló la olla que su madre aún intentaba ocultar. «Mamá estaba calentando comida vieja, Lorena. ¿Por qué no le ofreciste algo fresco de lo que hay en el refri?». Su tono tenía un ligero borde de reproche que Lorena captó al instante. Lorena soltó una risa ligera y despreocupada, agitando la mano como restándole importancia al asunto. «Ay, Mauricio, ya sabes cómo es ella, siempre terca con sus costumbres de antes». Se acercó a Rosita y le puso una mano en el hombro, apretando ligeramente. «No acepta ayuda, yo siempre le dejo comida lista y fresca, pero ella insiste en comer sus guisados. Si prefirió otra cosa, no es mi culpa, amor». Rosita sintió rápidamente, respaldando la mentira por miedo al apretón en su hombro. «Es verdad, hijo, yo insistí, a mí me gusta así», dijo con voz apagada. Mauricio quedó en silencio, observando la interacción entre las dos mujeres. Algo no cuadraba, la tensión en los hombros de su madre, la sonrisa demasiado brillante de Lorena. Pero prefirió no insistir para no arruinar el domingo familiar, guardando la duda para sí mismo. Ese mismo día, Mauricio decidió sacar a su madre de la casa y la llevó a una plaza cercana con árboles grandes. Quería que respirara aire fresco, que saliera de esas cuatro paredes y recordara tiempos de antes. Sentados en una banca de madera, observó las manos de su madre mientras ella alimentaba a las palomas. Estaban arrugadas, frágiles, y notó pequeños raspones y moretones en sus antebrazos que antes no había visto. «Mamá, ¿te lastimaste?», preguntó con alarma, tomando suavemente su brazo para examinar las marcas moradas. Ella retiró el brazo rápidamente y escondió las manos en el regazo, cubriéndolas con su chal. «Fue nada, hijo, soy muy torpe, me pegué con la puerta del armario el otro día». Mauricio suspiró, frustrado por la falta de honestidad. Estaba cansado de escuchar siempre la misma respuesta: «Nada, estoy bien, fue mi culpa». Pero los ojos de su madre decían lo contrario, gritaban un auxilio que su boca callaba. Había un miedo profundo en su mirada, un terror que no correspondía a un simple golpe con un armario. Al regresar a la casa, encontraron a Lorena arreglando la sala para recibir a sus amigas para el té. Tapetes alineados, flores nuevas en los jarrones, todo en un orden militar y perfecto.
Ella corrió a abrazarlo frente a todas sus amigas que ya estaban llegando, aparentando ser la esposa dedicada y amorosa. Mauricio, ¿viste cómo tu mamá disfrutó en la plaza? ¿Se ve mucho mejor?, preguntó Lorena con falsa ternura para la audiencia. Él forzó una sonrisa, sintiéndose parte de una obra de teatro que no había ensayado. Sí, fue bueno para ella, respondió secamente, subiendo a su madre a su habitación para que descansara. Las amigas de Lorena se quedaron abajo, riendo y comentando sobre viajes a Europa, ropa de marca y fiestas exclusivas. Mientras tanto, Rosita permaneció sentada en su cama, escuchando el bullicio lejano, con un vaso de agua en las manos. Bajó Mauricio después de un rato para buscar un documento en su despacho y escuchó algo que lo heló. Una de las amigas murmuró, creyendo que Mauricio estaba arriba y no podía escucharla. No entiendo cómo permiten que esa señora viva aquí, con esa pinta, dijo la voz chillona. Desentona con todo el ambiente elegante de la casa, Lorena, deberías mandarla a un lugar especializado. Lorena sonrió de lado, sin defender a su suegra, y respondió, ya sabes, Mauricio es muy apegado, pero estoy trabajando en eso. Mauricio sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción. Por primera vez percibió que la mirada de su esposa hacia su madre no era de orgullo ni de cariño, sino de incomodidad y cálculo. Esa noche subió al cuarto con la mente agitada, incapaz de sacarse esas palabras de la cabeza. Se acostó junto a Lorena, pero no podía dormir, dando vueltas en la cama king size. Las imágenes de su madre comiendo sobras, las manos lastimadas y el comentario cruel en la sala lo atormentaban. Se giró hacia su esposa en la oscuridad. Lorena, ¿segura que mi mamá está bien aquí?, preguntó con seriedad absoluta. Ella rió suavemente, acariciándole la cara con condescendencia. Claro, amor, yo cuido de ella como si fuera mía, tú trabajas demasiado y te imaginas cosas. Mauricio cerró los ojos, fingiendo creerle para terminar la conversación, pero el corazón desconfiaba ya profundamente. Sabía que algo estaba podrido en los cimientos de su hogar perfecto. Los días siguientes, la inquietud de Mauricio aumentó exponencialmente, convirtiéndose en una obsesión silenciosa. Cada vez que llegaba de sorpresa a casa, encontraba a su madre apartada en rincones, callada, como si tuviera miedo de su propia sombra. La alegría que ella solía tener se había evaporado, reemplazada por una sumisión que le dolía ver. Una noche bajó a beber agua a las 3 de la mañana y vio a Rosita sentada sola en la cocina en la oscuridad. Estaba mirando un plato vacío con una expresión desoladora, como si esperara que apareciera comida mágicamente. Su mirada estaba perdida, ausente, y sus hombros caídos denotaban una derrota absoluta. «Mamá, ¿no es tarde para estar aquí?», preguntó Mauricio preocupado, encendiendo la luz tenue de la campana. Ella se sobresaltó tanto que casi se cae de la silla, levantándose rápido como un resorte. Solo estaba descansando, hijo, no podía dormir, dijo con voz agitada, alisándose el camisón viejo. Mauricio frunció el ceño, descansando en la cocina a oscuras, ¿mamá? Eso no tiene sentido. Rosita no respondió, forzó una sonrisa triste y regresó a su cuarto casi corriendo, huyendo de sus preguntas. Mauricio se quedó ahí, en la cocina vacía, sintiendo que el misterio se espesaba. Al día siguiente, Mauricio decidió hacer una prueba. Entró de sorpresa al área de servicio por la puerta trasera, en lugar de la principal. Escuchó la voz de Lorena, pero no era la voz dulce que él conocía, sino un tono gutural y lleno de odio. «Usted va a comer, doña Rosita, no le gusta, pues se moriría en la calle sin nada. Así que trague y cállese la boca», continuó la voz irreconocible de su esposa. El corazón de Mauricio latió fuerte, golpeando sus costillas como un tambor de guerra. Se quedó inmóvil detrás de la puerta entreabierta, sin valor para entrar y confrontar la realidad todavía. Alcanzó a escuchar la respuesta baja y sumisa de su madre: «No quiero molestar, Lorena, perdón». Él cerró los puños conteniendo la rabia, clavándose las uñas en las palmas hasta casi sangrar. Quería entrar y gritar,
pero su mente analítica le dijo que necesitaba ver más, necesitaba estar seguro al 100%. Subió las escaleras en silencio por el lado de servicio, pero dentro de sí la duda ya se había transformado en certeza. Esa noche, Lorena sonrió en la sala contando anécdotas superficiales sobre su día de compras. Mauricio solo la observaba desde su sillón, analizándola como si fuera una extraña, una impostora usando la piel de su esposa. El brillo falso en sus ojos ya no lo engañaba, ahora veía la frialdad detrás de la máscara de pestañas postizas. ¿Te pasa algo, amor? Te noto distante, preguntó Lorena, notando su silencio inusual. Solo trabajo, Lorena, solo trabajo, respondió él, evadiendo su mirada para no delatarse. Esa misma noche, Mauricio tomó una decisión silenciosa y definitiva mientras miraba el techo oscuro de su habitación. No volvería a cerrar los ojos ante las señales, no volvería a justificar lo injustificable. Si su madre estaba sufriendo bajo su propio techo, él debía verlo con claridad, sin filtros ni mentiras. Se acostó, pero no pudo dormir, repasando cada momento extraño de los últimos meses, uniendo las piezas del rompecabezas. En su corazón había una certeza dolorosa, el momento de la verdad se acercaba y dolería. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida y destruiría su matrimonio para siempre. Pero el amor por su madre era más fuerte que cualquier ilusión de felicidad conyugal. Se prometió a sí mismo que protegería a la mujer que le dio la vida, costara lo que costara. El martes amaneció nublado, reflejando el estado de ánimo sombrío de Mauricio. Decidió trabajar desde casa, pero no se encerró en su despacho como solía hacerlo habitualmente. Le dijo a su equipo por teléfono que resolvería contratos desde la computadora, cancelando sus reuniones externas. Pero en realidad tenía otro motivo, un motivo mucho más personal y urgente, observar de cerca la dinámica de su hogar. Se instaló en una pequeña sala de estar en el segundo piso que daba directamente al hueco de la escalera y a la cocina. Desde allí podía escuchar todo lo que pasaba abajo sin ser visto, convirtiéndose en un espía en su propia casa. Pasó la mañana escuchando los taconeos de Lorena y los silencios de su madre. La tensión en la casa era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Mauricio esperó, paciente y alerta, sabiendo que la verdadera cara de Lorena saldría cuando ella pensara que nadie la vigilaba. Al inicio de la tarde, escuchó ruidos en la cocina, el lugar donde siempre parecían ocurrir los incidentes. Bajó las escaleras quitándose los zapatos para no hacer ruido, moviéndose como un fantasma. Se acercó a la puerta de la cocina, con el corazón en la garganta, preparado para lo peor. Lo que estaba a punto de presenciar confirmaría sus peores pesadillas y marcaría el fin de su ceguera. Lo que vio al asomarse por la rendija de la puerta le heló la sangre en las venas. Rosita estaba sentada en el suelo, tal como la primera vez, encogida como una niña castigada en un rincón. Frente a ella había un plato con sobras frías que parecían vómito, una mezcla repugnante de alimentos pasados. Lorena estaba de pie frente a ella, con las manos en la cintura y una postura de dictadora absoluta. Hablaba con tono áspero, un tono que Mauricio nunca había escuchado dirigido a nadie, mucho menos a su madre. «Ándele, doña Rosita, deje de mirarme con esa cara de vaca degollada», escupió Lorena con veneno. «Si no se come eso ahora mismo, se queda sin nada hasta mañana, y me aseguro de que pase hambre». Mauricio se quedó paralizado, incapaz de procesar la maldad pura que emanaba de la mujer con la que dormía. Las palabras retumbaban en su cabeza como cuchillos afilados, cortando cualquier lazo de afecto que pudiera quedar. Vio a su madre temblar, con las manos inseguras tratando de llevar la comida podrida a la boca para obedecer. La anciana lloraba en silencio, lágrimas gordas que caían sobre el plato miserable, salando la comida rancia. «Yo no puedo, Lorena, está echado a perder, huele muy mal», susurró la anciana con voz rota. Lorena se inclinó hacia ella, su rostro contorsionado por la ira y el desprecio. «Entonces muérase de hambre, vieja inútil, aquí no hay espacio para ingratas que desperdician mi comida».
Le dio una patada suave pero humillante al zapato de Rosita, empujando su pie. Mauricio sintió una furia volcánica subir por su pecho, una ira ciega que nubló su visión por un segundo. No podía creer que esa escena estuviera ocurriendo en su cocina, bajo sus narices, durante tanto tiempo. Fue en ese instante que Mauricio no soportó más la tortura de ser un espectador pasivo. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que golpeara contra la pared con un estruendo que sacudió la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Su voz tronó firme y potente, cortando el aire denso de la cocina. Lorena dio un salto, girándose sorprendida, con los ojos abiertos de par en par por el terror de ser descubierta. Trató de disimular instantáneamente, cambiando su expresión de furia a una de sorpresa inocente, pero ya era tarde. «Amor, ¿estabas ahí?» «No te escuché bajar», tartamudeó, perdiendo su habitual compostura fría. «Yo solo estaba, intentando convencer a tu mamá de que comiera algo, ya sabes que se pone difícil». Intentó acercarse a él para tocarlo, para usar sus encantos habituales, pero Mauricio retrocedió con asco. Él dio unos pasos al frente, ignorando a su esposa y mirando fijamente la escena del crimen moral. Su mirada fija no dejaba espacio para excusas ni manipulaciones baratas, sus ojos eran acero puro. Convencer. Tirando comida podrida en el suelo para que mi madre coma como un perro, preguntó con voz peligrosamente baja. ¿A eso le llamas cuidado, Lorena? ¿A eso le llamas amor? El silencio llenó el ambiente, un silencio pesado y cargado de consecuencias inminentes. Rosita trató de levantarse rápido, apoyándose en la pared, intentando esconder el plato detrás de sí por instinto protector. «Hijo, no te enojes, por favor», suplicó la anciana, aterrorizada por la confrontación. «Yo solo estaba de terca, Lorena tiene razón, yo no tenía hambre». Mauricio la miró con una tristeza infinita, viendo cómo su madre aún intentaba defender a su verdugo para protegerlo a él. Se arrodilló frente a ella, sin importarle ensuciarse el pantalón de traje en el suelo de la cocina. Sostuvo sus manos frágiles y frías entre las suyas, sintiendo los huesos finos bajo la piel papel. «Mamá, mírame a los ojos. ¿Es verdad lo que vi? ¿Ella te hace esto siempre?» Rosita intentó sostener la mentira, pero al ver los ojos llenos de lágrimas de su hijo, se derrumbó. Las lágrimas bajaron por sus arrugas libremente, rompiendo el dique de contención que había construido durante meses. Intentó hablar, negar todo una vez más, pero la voz se le quebró en un sollozo doloroso. El silencio y su llanto fueron suficiente respuesta para Mauricio, la verdad estaba ahí, desnuda y cruel. Lorena respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación que se le escapaba de las manos. «Mauricio, estás malinterpretando todo, tu mamá exagera las cosas por su edad senil», dijo con voz aguda. «Ya sabes cómo son los ancianos, siempre haciendo drama para llamar la atención de los hijos». Intentó reír nerviosamente, buscando complicidad en la mirada de su esposo, pero solo encontró un muro. Él se incorporó despacio, levantándose del suelo con una dignidad que llenó la habitación. Su rostro estaba endurecido, la rabia contenida apenas bajo la superficie de su piel. «No vuelvas a hablar así de mi madre», dijo con una calma aterradora, señalándola con el dedo índice. «No te atrevas a insultar su inteligencia ni su dignidad nunca más en tu vida». Lorena retrocedió un paso, asustada por la intensidad de su reacción, pero trató de mantener la máscara de víctima. «Yo solo quiero lo mejor para ti, Mauricio, ella no se adapta a nuestro estilo de vida. Se aferra al pasado, a sus costumbres de pueblo, yo intento ayudarla a cambiar para que encaje mejor». Sus excusas sonaban vacías y patéticas en el aire cargado de tensión. Mauricio miró alrededor, el plato asqueroso en el suelo, la mirada herida y humillada de su madre, la arrogancia de su esposa. Por primera vez lo entendió todo con una claridad cristalina y dolorosa. Todo el lujo, las cenas, las sonrisas, todo era una farsa construida sobre el sufrimiento de la mujer que más lo amaba. Se sintió el hombre más estúpido del mundo,
pero también el más decidido a corregir su error. Tomó el plato del suelo y lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Nadie en esta casa volverá a comer esto, ni siquiera el perro, sentenció. Ayudó a su madre a sentarse en una silla digna, limpiándole las lágrimas con su pañuelo. Lorena observaba desde la esquina, pálida y temblorosa, sabiendo que su reinado de terror había terminado abruptamente. El velo se había caído, y lo que había debajo era monstruoso. Esa noche la cena fue diferente a todas las anteriores, fue un campo de batalla silencioso. Mauricio apenas tocó la comida, aunque Lorena había ordenado preparar los platillos favoritos de él. Observaba cada gesto de Lorena con una lupa crítica, desmantelando cada una de sus acciones. Y observaba cada mirada de Rosita, viendo el miedo que aún persistía en sus ojos al mirar a su nuera. La esposa hablaba de fiestas, invitaciones y negocios como si nada hubiera pasado en la cocina horas antes. Intentaba normalizar la situación, fingiendo que el incidente de la tarde había sido un malentendido menor. Pero su voz temblaba ligeramente, y sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta de lino. Mauricio no respondía, solo la miraba, dejando que su silencio la pusiera más y más nerviosa. Al subir al cuarto, Lorena intentó acercarse a él en el baño, abrazándolo por la espalda. Amor, sabes que te amo, ¿verdad? Todo lo que hago es por nuestro bien y el de tu imagen. Mauricio se soltó de su abrazo con un movimiento brusco, encarándola con frialdad absoluta. Lo que haces con mi madre no tiene nada que ver con amor, es sadismo puro. Lorena intentó reír, una risa forzada y aguda. ¿Vas a creer todo lo que dice ella? Ya está vieja. No necesito creer nada de lo que dice, respondió Mauricio helado, mirándola a través del espejo. Yo lo vi con mis propios ojos, Lorena. Vi tu cara, escuché tu voz, vi tu crueldad. El silencio llenó la habitación, pesado y definitivo. Lorena perdió la sonrisa, su rostro cayó revelando el miedo real por primera vez. Entendió que su esposo ya no estaba ciego, que sus encantos ya no funcionaban. Esa noche Mauricio no durmió en la cama matrimonial, permaneció sentado en la poltrona toda la noche. Escuchaba los sollozos apagados de su madre en el cuarto contiguo, y cada lamento era una daga. Sabía que no podía seguir fingiendo una vida normal con la mujer que dormía en su cama. El momento del enfrentamiento final se acercaba con la salida del sol. El sol apenas despuntaba cuando bajó a la cocina, decidido a terminar con la farsa. Encontró a su madre ya despierta, sentada en la mesa cosiendo para calmar sus nervios. ¿Durmió bien, mamá?, preguntó tratando de sonar tranquilo para no alterarla más. Ella sonrió débilmente, sí, hijo, no tienes por qué preocuparte por mí. Mauricio acarició sus manos, prometiéndose mentalmente que serían las últimas horas de sufrimiento para ella. Antes de decir algo más, Lorena entró en la cocina con un batín claro y falso entusiasmo. Buenos días, qué familia tan bonita reunida desde temprano, dijo intentando reiniciar el día. Mauricio la miró en silencio, recordando la escena del día anterior con claridad fotográfica. Lorena, siéntate. Tenemos que hablar ahora mismo, dijo señalando una silla frente a él. Ella se acomodó cruzando las piernas con elegancia. Claro, amor, te escucho. Mauricio respiró profundo, reuniendo toda su determinación. Ayer vi lo que le hiciste a mi madre. No intentes negarlo ni justificarlo. Lorena sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos fríos. Exageras, Mauricio. Estaba intentando ayudarla a comer porque se niega a alimentarse. Solo quise evitar que se enfermara y fuera una carga mayor. Rosita bajó la cabeza evitando intervenir, pero Mauricio no aceptó su silencio esta vez. Mamá, no te quedes callada. Necesito la verdad de tu propia boca. ¿Eso pasa siempre? Las lágrimas brotaron solas de los ojos de la anciana. Hijo, yo no quería molestarte, trabajas tanto por nosotros. Lorena la interrumpió áspera, ¿lo ves? Ella misma admite que exagera y miente.
Mauricio golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar el azucarero. Basta, Lorena. Y basta de mentiras. No voy a permitir que trates a mi madre como basura ni un segundo más. El rostro de ella se endureció, dejando caer la máscara de esposa perfecta definitivamente. ¿Y qué vas a hacer, Mauricio? ¿Expulsar a la esposa que siempre estuvo a tu lado para lucirte? ¿De verdad crees que esa vieja inútil merece más atención que yo, que soy tu mujer? Rosita se estremeció con las palabras crueles, haciéndose pequeña en su silla. Mauricio se puso de pie, indignado, mirando a Lorena desde arriba con desprecio. Esa, vieja, como te atreves a decirle, es la razón de que yo exista y sea quien soy. Ella me crió sola, se sacrificó por mí, lavó ropa ajena para que yo estudiara. ¿Y tú crees que puedes humillarla en mi propia casa, comiendo mi comida y gastando mi dinero? Lorena también se levantó, con los ojos encendidos de furia y orgullo herido. Tu casa. Recuerda que solo lograste tanto porque yo te presenté a los contactos correctos. Yo también construí este imperio contigo, soy parte de esto. El río amargo, una risa seca y sin humor. Tú aportaste fiestas y apariencias vacías, pero quien me enseñó valores fue mi madre. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos, Lorena. El aire se volvió denso, irrespirable. Lorena intentó recuperar la compostura, amenazante. Te vas a arrepentir de hablarme así, Mauricio. Yo sigo siendo tu esposa ante la ley. Mauricio tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza para darle seguridad. Mi prioridad ahora es ella. Siempre debió serlo. Tú ya no eres nada para mí. Lorena apretó los labios furiosa, sabiendo que estaba perdiendo terreno irremediablemente. Ya veremos cuánto dura tu teatrito de hijo bueno, Mauricio, dijo con voz helada antes de salir y azotar la puerta. El eco del portazo de Lorena recorrió toda la casa, marcando el final de una era oscura. Mauricio cerró los ojos respirando hondo, sintiendo como un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Miró a su madre que temblaba en la silla, todavía asustada por la violencia verbal. Se acabó, mamá. No voy a permitir que vuelva a hacerte daño nunca más, le aseguró con voz suave. Rosita lloraba en silencio, aliviada pero culpable. Nunca quise causarte problemas, hijo, perdóname. Él la abrazó fuerte, hundiéndose en su aroma familiar que le recordaba a su infancia. Usted jamás fue un problema, mamá. El error fue mío por no ver lo que pasaba antes. Te prometo que no volverá a repetirse, vamos a ser felices. Esa tarde Mauricio decidió quedarse a su lado, cancelando todos sus compromisos laborales. Preparó el almuerzo con sus propias manos, algo que no hacía desde hace años. Cocinó arroz fresco, frijoles bien sazonados y carne suave, tal como a ella le gustaba. Sirvió a Rosita en la mesa principal, en la cabecera, como se merecía la matriarca de la familia. Ella intentó rehusarse por costumbre. No es necesario, hijo, yo puedo comer en la cocina. Pero Mauricio tomó su mano y la guió a la silla principal. No, mamá. Usted va a comer lo mejor que haya en esta casa. Siempre. Rosita sonrió tímida con lágrimas en los ojos, sintiéndose digna por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, Lorena bajó las escaleras con gafas oscuras y maletas listas. Observó la escena con desprecio, incapaz de aceptar su derrota. Qué bonito cuadro familiar, dijo con ironía venenosa. Parece una novela barata. Mauricio se levantó, encarando a su casi exesposa. No es una escena, es respeto. Algo que deberías haber aprendido hace mucho. Vete, Lorena. Mis abogados te contactarán para el divorcio. Ella salió por la puerta principal con la misma arrogancia de siempre, pero ahora mezclada con el amargo sabor de la derrota absoluta. La casa respiró alivio en cuanto ella cruzó el umbral hacia la calle. Mauricio dedicó su tiempo por completo a su madre en las semanas siguientes.
La acompañaba en las comidas, supervisaba sus medicinas y salían juntos a caminar en la plaza. Por primera vez en años, Rosita volvió a sonreír sin miedo, recuperando el color en sus mejillas. Una tarde de domingo estaban en la terraza, disfrutando de la paz y el silencio amable. El viento soplaba suave y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. Mauricio tomó la mano de su madre, notando que ya no temblaba tanto. «Perdóname por haber sido ciego tanto tiempo, mamá», le dijo con sinceridad. Ella acarició su rostro con ternura, como cuando era un niño pequeño. «Nunca dejé de amarte, hijo. Lo que pasó, pasó. Lo importante es que ahora estás conmigo». Pero la historia tenía una sorpresa final guardada para ellos, un giro inesperado del destino. Unas semanas después, limpiando el cuarto de servicio para remodelarlo, Mauricio encontró una caja vieja bajo la cama de Rosita. Dentro había libretas de ahorro antiguas y recibos de un terreno que Rosita había comprado en secreto hacía 40 años. El terreno, ubicado en una zona que ahora era de alta plusvalía, valía una fortuna incalculable. Rosita nunca lo había mencionado, guardándolo como un seguro de vida por si Mauricio alguna vez fracasaba. «Lo guardé para ti, hijo, por si algún día lo perdías todo», confesó ella humildemente. Mauricio lloró, no por el dinero, sino por la magnitud del amor de su madre, que incluso en la pobreza pensaba en su futuro. Con ese dinero y el de Mauricio, abrieron una fundación para ayudar a ancianos maltratados, dándole un nuevo propósito a sus vidas. El corazón de Mauricio se tranquilizó finalmente, lleno de gratitud y propósito. Comprendió al fin que ninguna riqueza material vale más que la presencia de quien le dio la vida. Doña Rosita vivió sus últimos años como una reina, no por el dinero, sino por el amor que la rodeaba. Y en esa casa, donde antes reinaba el frío mármol, ahora solo existía el calor de un hogar verdadero. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.